La tormenta de nieve rugía sobre el lago congelado. El aire cortaba la piel. Y aún así, Ilya Sokolo caminaba por la orilla vacía, como si buscara algo o como si huyera de sí mismo. Era un hombre rico, respetado, pero completamente solo. De pronto, algo llamó su atención. Dos pequeñas figuras, casi escondidas bajo un montón de nieve. «Por favor, no nos lleve de vuelta», susurró una niña mientras abrazaba un bulto contra su pecho. Ilya se quedó inmóvil. Bajo aquella manta temblorosa, había un bebé. En ese instante, algo dentro de él se quebró. Nunca pensó que el grito de ayuda de un desconocido pudiera atravesar las paredes de soledad que había construido durante tantos años. Nunca imaginó que esa noche abriría la puerta a un secreto que llevaba guardado en su corazón desde hacía mucho tiempo. La nieve caía lenta, silenciosa, como si el cielo quisiera contarle algo a la tierra. Pero Ilya no veía nada de eso. Solo escuchaba el eco de sus pasos sobre la orilla del lago Beloye, en el centro de Yaroslavl. Era la víspera de Navidad. La ciudad brillaba con luces y canciones, y aún así él caminaba solo, apretando el cuello de su abrigo caro, escondiendo las manos en los bolsillos. El teléfono vibró por sexta vez en 10 minutos. Otro mensaje de feliz Navidad de socios y conocidos. Ni una sola palabra de las personas que realmente importaban. Suspiró, apagó la pantalla y siguió andando. Cuando llegó a un banco viejo, junto al borde del lago, algo lo inquietó. Parecía un montón de ropa tirada, hasta que la ropa se movió. «Hola», murmuró él, acercándose despacio. Un rostro pequeño apareció entre la nieve. Una niña muy delgada, muy pálida, con unos ojos enormes y cansados. No tenía más de 7 años. «No nos lleve con ella», susurró, abrazando fuerte el bulto. «Ella nos pega, por favor». Ilya se agachó sin sentir el frío en las rodillas. El bulto se movió. Un bebé, una bebé diminuta, envuelta en una manta demasiado fina, con los labios morados y marcas oscuras en el cuello. A Ilya se le cortó la respiración. «¿Puedo verla?», preguntó con voz suave. «Es mi hermanita», dijo la niña. «Se llama Mila, y yo soy Anja». Sin pensarlo, Ilya se quitó el abrigo y envolvió a las dos. No le importó el frío que traspasaba su camisa. «No vamos a quedarnos aquí», dijo con firmeza. «Las llevaré a un lugar caliente». «¿No nos va a devolver?», preguntó Anja, temblando. «No», respondió Ilya. «Nadie volverá a hacerles daño». La levantó en brazos, sosteniendo también a la bebé contra su pecho. Mientras caminaba con ellas hacia el coche, sintió como algo viejo y duro dentro de él empezaba a romperse, como si la vida le diera una segunda oportunidad para sentir. Cuando las puertas del café abierto las 24 horas se abrieron, el calor los envolvió de inmediato. Y por primera vez esa noche, Ilya sintió que no estaba solo. Ilya entró al café sin soltar la mano de Anja y con la pequeña Mila dormida contra su pecho. No prestó atención a las miradas sorprendidas de los clientes. Solo buscó un lugar tranquilo y escogió la mesa más alejada, junto a la ventana. Anja se encogió de inmediato, como si incluso la luz cálida del local pudiera hacerle daño. «Todo está bien», le dijo Ilya con voz suave. «Aquí están seguras». Una camarera llegó con 2 tazas de cacao caliente y un plato de sopa. Anja tomó la taza con los dedos temblorosos. Ilya la observó mientras ella acercaba el borde a los labios con muchísimo cuidado, como si temiera derramar una sola gota. El abrigo que él había usado para envolverlas caía casi hasta el suelo. Todo parecía irreal. Las luces cálidas, el olor a café, el pequeño susurro de las niñas. Cuando Anja comenzó a sentir un poco de calor, Ilya habló despacio. «Cuéntame, ¿qué pasó?». La niña lo miró con desconfianza. Luego bajó la mirada. «Mamá se enfermó», dijo en voz baja. Al principio solo estaba cansada. Después dejó de levantarse. Yo le llevaba agua, galletas, pero una mañana ya no despertó. Su voz tembló, pero no lloró. «Mamá tenía a alguien», continuó. «Se llamaba Mijail. Era bueno. Nos hacía panqueques con forma de estrellas. Pero murió». Ilya sintió un nudo en la garganta. Después vino la tía Clara, la hermana de mamá. Dijo que nos cuidaría, pero nos odiaba. Sobre todo a Mila. Anja bajó aún más la cabeza. Nos encerraba en el sótano cuando se enfadaba. Yo tenía miedo de que Mila se congelara. Por eso escapé. Ilya cerró los puños. Sentía la furia subiendo como una ola caliente bajo su piel. Ella llamaba a Mila eso. Decía que no nos quería. El silencio cayó sobre la mesa. Un silencio pesado,
lleno de dolor. ¿Y tu mamá? Preguntó Ilia con un hilo de voz. ¿Cómo se llamaba? Natasa, respondió Anya. Natalia Sokolova. El corazón de Ilia se detuvo por un segundo. Tuvo que agarrarse al borde de la mesa para que no se notara el temblor en sus manos. Ese nombre rompió la puerta de un recuerdo que él había intentado enterrar durante 7 años. Su primera novia, la mujer que desapareció sin explicaciones. La risa que aún escuchaba a veces en sueños. Las pecas, los ojos cálidos. Y ahora, esa niña. La misma forma del mentón. La misma mirada. Anya, susurró Ilia. ¿Tu mamá alguna vez habló de mí? La niña asintió. Metió la mano en su bolsillo y sacó un medallón pequeño. Mamá lo tenía siempre, dijo. Decía que era algo de su vida anterior. Ilia lo abrió con cuidado. Dentro había 2 fotografías. Dentro del medallón había 2 fotos. Una Natalia joven, riéndose con toda el alma. Y él mismo, con 20 años, vestido con la sudadera de la universidad. Ilia cerró los ojos. Ella había guardado aquello. Todos esos años. Mamá decía que solo amó a un hombre. Susurró Anya. Pero lo olvidó como se ama. Por primera vez en mucho tiempo, los ojos de Ilia comenzaron a arder. Miró a la niña, y lo entendió. La niña frente a él era su hija. En ese momento, el teléfono vibró. Un mensaje del asistente. Señor Sokolov, la reunión con los inversores es mañana a las 9. Ilia suspiró. Escribió solo 2 palabras. Cancelar. Motivos personales. ¿Está todo bien? Preguntó Anya con voz bajita. Sí, respondió él, dejando el teléfono a un lado. Lo importante son ustedes. Mila se movió, haciendo un pequeño sonido, como un suspiro. Anya la abrazó enseguida, preocupada. Ilia sonrió, una sonrisa verdadera, la primera en muchos años. Las cubrió con el abrigo, mirando cómo las 2 respiraban de forma tranquila. Afuera, la nieve caía lenta, cubriendo el cristal del café. No sabía qué pasaría mañana. No sabía nada sobre papeles, custodio o el pasado que volvía a su vida, pero una cosa sí la sabía con absoluta certeza. No las iba a dejar. Nunca. Esa misma noche fueron al hospital. La luna sobre el lago iluminaba el camino. Mila dormía en sus brazos, y Anya, agotada, apoyaba la cabeza en su hombro. Cuando las puertas de urgencia se abrieron, una enfermera se quedó sin palabras al ver los moretones en la bebé. «Ayúdenla, por favor», dijo Ilia, sin soltar a las niñas. Unas horas después, el médico salió. «La bebé está estable, pero tiene marcas antiguas. ¿Tiene familia que pueda hacerse cargo?» Ilia respondió sin dudar. «Ahora, sí. Yo». Llenó los formularios, escribiendo su nombre como tutor de las niñas. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de decisión. Cuando todo se calmó, se sentó junto a la cuna. Anya sostenía la mano de Mila y le cantaba una canción suave, casi un susurro. Ilia escuchó y reconoció la melodía. La misma canción que Natalia solía cantar, acostada a su lado, bajo una ventana de invierno. Y ahora, esa canción salía de la voz de su hija. No pudo contenerse. La cantó con ella, muy despacio. Anya lo miró sorprendida. «¿Usted conoce esta canción?» Él asintió. «Me la enseñó tu mamá hace muchos años». El mundo pareció detenerse. El pasado y el presente se unieron en un solo momento. Por primera vez en tantos años, Ilia no sintió vacío, sintió el comienzo de algo real. Algo que parecía hogar. Los pasillos del hospital olían a silencio y desinfectante. Pero dentro de él, por primera vez, había luz. Ilia seguía sentado junto a la cuna, observando cómo la pequeña Mila dormía bajo la luz suave de la lámpara. A su lado, Anya dibujaba pequeñas estrellas en una servilleta. Fruncía el ceño, como si con cada trazo intentara no llorar. «Todo va a estar bien», dijo él en voz baja. Aunque, en realidad, no tenía idea de cómo sería ese futuro. Cuando la trabajadora social entró con una carpeta entre las manos, Ilia se puso de pie. «¿Usted es el tutor?», preguntó ella con tono frío. «Aún no de forma oficial», respondió él. «Pero quiero solicitar la tutela temporal». Ella levantó una ceja. No era común ver a un hombre adinerado en un hospital infantil, lleno de preocupación por 2 niñas desconocidas. «Normalmente, los caballeros de su nivel no hacen esto», comentó. «Normalmente, no», dijo Ilia con calma. «Pero hoy no es un día normal.
Firmó todos los documentos. Cuando salió del despacho, el cielo ya empezaba a iluminarse con un tono pálido. El amanecer llegaba. Anya dormitaba en una silla, abrazada a Mila, que respiraba suave, acurrucada con un pequeño oso de peluche que una enfermera le había dado. Ilya se quedó quieto, mirándolas. En su pecho había un calor extraño. Dolor, alivio, o tal vez las dos cosas al mismo tiempo. Un par de horas después, el médico regresó. La bebé está estable, dijo, pero tendrá que quedarse bajo observación. ¿Tienen familiares? Ilya fue firme. Sí, yo. Ahora soy yo. Anya lo miró enseguida. ¿No volveremos con la tía Clara? Preguntó con miedo. No, contestó Ilya, sin dudar. Nunca. Más tarde, los llevó a un hotel cercano. La habitación era amplia, con una ventana enorme y luz cálida. Anya acomodó a Mila con cuidado en la cama, como si fuera lo más valioso del mundo. Esa noche, Ilya no pudo dormir. No por preocupación, sino porque escuchaba el suave respirar de las niñas. La noche de Navidad había terminado, pero él sentía que el verdadero milagro apenas empezaba. A la mañana siguiente salió temprano a comprar lo que necesitarían. En la sección infantil de un gran centro comercial, se sintió torpe, fuera de lugar. «Necesito cosas», le dijo a la dependienta. «Para una niña de unos 7 años. Y para una bebé». La mujer sonrió con ternura. «Entonces, es para un papá que compra por primera vez». Ilya soltó una pequeña risa nerviosa. «Puede ser». Una hora después regresó al hotel con enormes bolsas. Pijamas calentitas, biberones, un conjunto de ropa para dormir y una manta suave con estrellas bordadas. Cuando Anya vio los regalos, sus ojos brillaron. «¿Todo esto es para nosotras?» «Claro que sí», respondió Ilya. «Las cosas deben sentirse cálidas. Deben sentirse, como en casa». Anya abrazó la manta con fuerza, como si aún dudara de que algo tan bonito pudiera ser suyo. Mila estiró la manito hacia el osito de peluche y por primera vez se rió. Ilya no pudo contenerse. Se sentó junto a ellas y rió también. Era un sonido nuevo en su vida. Un sonido que sanaba. Más tarde, cuando las niñas ya dormían, Ilya abrió su portátil. Durante un largo minuto se quedó mirando la pantalla, como si dudara de sí mismo. Luego marcó un número antiguo. «Necesito toda la información sobre Natalia Sokolova», dijo en voz baja. Al otro lado de la línea, alguien suspiró. «Ilya, prometiste no volver al pasado». «El pasado vino a buscarme», respondió él. «Yo no lo elegí». Esa noche, mientras revisaba documentos y viejos archivos, Anya se acercó a él. Llevaba un vaso de leche entre las manos. «Usted no ha dormido», dijo con total certeza. «Mamá decía que usted era muy inteligente, pero que pensaba demasiado». Ilya sonrió con un cansancio suave. «Eso suena exactamente a ella. También contaba cosas sobre usted», continuó Anya. «Decía que construía edificios tan altos como el cielo, pero que no pudo construir una familia». Ilya se quedó quieto. «Y también decía que lo quería», susurró la niña. «Solo que usted no sabía cómo quedarse». Él apartó la mirada hacia la ventana, intentando esconder una sonrisa temblorosa. «Tal vez tenía razón», murmuró. Cuando la noche se volvió más silenciosa, abrió un viejo maletín donde guardaba recuerdos que nunca se atrevió a tocar. Cartas, fotografía, un girasol seco. Y entre todo eso, una carta que Natalia nunca llegó a enviar. «No me fui porque dejé de amarte. Me fui porque me asustó cuánto te amaba. Tú siempre corrías hacia adelante, y yo tenía miedo de convertirme en un ancla. Perdóname por no hablarte de nuestra hija. Solo quería que fueras feliz». Ilya se quedó allí, largo rato, leyendo las palabras una y otra vez, como si deseara que el tiempo retrocediera solo un segundo, como si pudiera decirle todo lo que no dijo. Comprendió que Natalia lo había llevado en el corazón hasta el final. Y ahora, frente a él, estaban las dos pruebas vivas de ese amor. Entró en la habitación. Anya dormía abrazando a Mila. En la mesita de noche había un dibujo, una casa, un sol y 3 figuras unidas dentro de un mismo corazón. Arriba, escrito con letra infantil, «Somos hogar». Ilya sonrió entre lágrimas. Dobló el dibujo con cuidado y lo guardó en su cartera, junto a los documentos más importantes de su vida. Sabía que esta vez no iba a huir. Se quedaría, aunque el mundo se derrumbara. Cuando regresaron a Yaroslav, la nieve ya casi se había derretido.
Todo lo vivido en esos días parecía un sueño extraño, pero el olor a crema infantil y los pequeños sonidos de Mila lo devolvían a la realidad. Entonces sonó el teléfono. El médico informó: las niñas ya están oficialmente bajo su tutela temporal, pero el Consejo de Protección Infantil deberá confirmar la decisión en el tribunal. Ilya escuchó en silencio. Sabía que aún quedaba un camino largo, pero por primera vez no tenía miedo. Ilya dejó escapar un suspiro de alivio. Por primera vez en muchos años, su corazón no latía por negocios, ni por reuniones, sino por esas dos pequeñas vidas que dependían de él. Pasaron unas semanas. Vendió su ático en Moscú y se mudó a una casa pequeña junto al lago, cerca del lugar donde había encontrado a Anya por primera vez. La casa era luminosa, con olor a madera nueva, y un silencio que pronto se llenó de risas. Anya corría de una habitación a otra, revisando cada rincón. «Tendremos una habitación con vista al agua», gritó emocionada. «Y Mila tendrá un columpio junto a la ventana». Ilya sonrió. «Tendrán todo lo que quieran». Esa noche cenaron macarrones con queso. Era la primera vez en muchos años que Ilya cocinaba algo por sí mismo. El plato quedó demasiado salado, pero Anya dijo: «Son los mejores del mundo». Mila aplaudía imitando a su hermana. «Rico, rico». Ilya rió con ellas, sintiendo que dentro de su pecho crecía un calor nuevo. Un tipo de felicidad que no se puede comprar. Pero la tranquilidad no duró mucho. Una noche sonó el teléfono. Ilya contestó, y escuchó una voz dura, llena de veneno. «Habla Clara», escupió la mujer. «Sé lo que hiciste. Robaste a mis sobrinas». «A nuestras», corrigió Ilya en voz baja. «Usted las golpeó. Las dejó sin comida. No son sus niñas. ¿Crees que el dinero te da derecho a todo?», chilló ella. «Te llevaré a juicio». «Haga lo que quiera», dijo él, y colgó. Una semana después, llegó el día de la audiencia. La jueza, una mujer mayor con ojos grises atentos, escuchaba cada palabra con calma y firmeza. Clara estaba sentada enfrente, rígida, con una expresión fría. A su lado, su abogado hablaba con voz fuerte. «El señor Sokolov no es pariente de Mila, y la relación con Anya no está comprobada oficialmente. Sí, es un hombre rico, pero eso no le da derecho a retener a estas niñas». Ilya permaneció en silencio, con las manos apretadas sobre las rodillas. Cuando llegó el turno de su abogado, él se levantó. «Señora jueza, tenemos informes del médico y de los servicios sociales. Las niñas sufrieron maltrato. El señor Sokolov les dio seguridad, atención médica y cuidado constante». La jueza asintió lentamente. «Señor Sokolov, ¿quiere decir algo usted mismo?». Ilya se levantó. Respiró hondo. Miró a la jueza, pero en realidad estaba viendo a Anya y a Mila en su mente. «Yo no sabía que Anya existía. Hasta esa noche», dijo en voz tranquila, pero firme. «Pero cuando la miré a los ojos, supe que era mía. No por un papel, sino por la sangre, por el alma». La sala quedó en silencio. «¿Y la pequeña?», preguntó la jueza. Ilya respiró hondo. «Mila no es mi hija por sangre, pero es la hermana de Anya. Y yo no separo familias». La jueza guardó silencio durante un largo instante. Finalmente dijo, con voz baja: «Veo que no busca beneficio. Es raro encontrar algo así». De pronto la puerta del tribunal se abrió. Todos alzaron la cabeza. En el umbral estaba Anya, tomando la mano del asistente judicial. «¿Puedo decir algo?», preguntó con timidez. La jueza asintió. Anya avanzó hasta el centro de la sala. Pequeña, pero firme, con esos ojos que habían visto. «Tía Clara nos gritaba», dijo. «Ella no quería a Milu. Pero el tío Ilya, él sí escucha. Él lee cuentos, incluso los aburridos. Él no se va». Su voz temblaba, pero siguió hablando. «Él es un papá de verdad». Una ola de silencio llenó la sala. No hubo más argumentos. No hicieron falta. La jueza bajó la mirada, pensó unos segundos y alzó el mazo. «El tribunal decide. La custodia total de Anya y Mila Sokolova se otorga a Ilya Pavlovich Sokolov». «Clara», pero un guardia ya la sacaba de la sala. Anya corrió hacia Ilya y lo abrazó fuerte por el cuello. «Entonces, ¿ahora sí somos familia?». Ilya sonrió entre lágrimas. «Siempre lo fuimos, solo que ahora el mundo también lo sabe». Esa misma noche regresaron a casa. La casa que Ilya había estado renovando en secreto brillaba con luces nuevas. En las paredes colgaban dibujos de Anya,
y sobre los alféizares estaban los juguetes de Mila. Encendió la chimenea. Las niñas se acomodaron juntas en una manta con estrellas, sobre la alfombra. ¿Ya no te irás?, preguntó Anya. Nunca, respondió él. Mila se rió y levantó los brazos para que la tomara. Y le abrazó a las dos, apoyándolas contra su pecho. El hogar no son las paredes, susurró. El hogar son ustedes. Se quedaron dormidos los tres junto al fuego, con el crujido de la leña y el brillo suave de las luces navideñas. Afuera volvió a nevar, pero la nieve ya no parecía fría. Era amable, como si el cielo bendijera su nueva vida. La primavera llegó despacio, como si temiera romper la felicidad que acababan de encontrar. El hielo del lago se derritió, y la casa de Ilya Sokolo se llenó de sonidos, risas, pasos pequeños, olor a panqueques. Por las mañanas ya no despertaba en silencio. Ahora oía a Anya cantar desafinada mientras se cepillaba los dientes, y griega a Mila reír, golpeando la almohada con sus manitas. Una mañana, Ilya estaba en la terraza, observando cómo jugaban en el jardín. Anya cavaba la tierra con una palita, concentrada. A su lado, Mila intentaba agarrar un puñado de tierra para llevárselo a la boca. «No te comas eso, Mila», gritó Anya, desesperada. Ilya se rió bajito, con un calor dulce en el pecho. Así sonaba la vida que siempre había querido y que por fin había encontrado. Ilya se rió. «¿Qué están haciendo ahí?» «Plantando girasoles», respondió Anya con orgullo. «Uno es mío, uno es de Mila, y uno es de mamá». Clavó una pequeña varilla de madera con un nombre escrito en letras torcidas, Natasa. Ilya se quedó inmóvil. «Mamá decía que los girasoles siempre sonríen», añadió la niña. Él se agachó a su lado. «Y tenía razón», susurró. El día era cálido. El cielo, claro. El viento movía el pelo de las niñas, y el sol iluminaba sus mejillas. Por primera vez en mucho tiempo, Ilya sintió una paz completa. Dentro de la casa, las paredes estaban llenas de dibujos. En uno, 3 personas tomadas de la mano bajo un cielo azul, y encima una mujer con una corona de girasoles. En otro, una casa junto al lago y una frase escrita con esfuerzo: «Somos hogar». Esa tarde, Anya desapareció en su habitación por casi una hora. Cuando volvió, sostenía un marco. «Es para ti», dijo, entregándoselo. En el dibujo estaban Anya y Mila rodeados de girasoles, y sobre ellos, un ángel con alas hechas de estrellas. Debajo, con letra cuidadosa: «Te quedaste». Ilya giró el cuadro. En la parte de atrás había una nota, escrita con la misma letra infantil: «Para papá, no porque debías, sino porque quisiste». La emoción lo desbordó. Abrazó a Anya con fuerza, y Mila se unió a ellos, riendo mientras se apretaban los tres. «Gracias», susurró Ilya. «Gracias por encontrarme». Esa noche construyeron un enorme refugio de mantas. Dentro colgaban pequeñas luces, y todo olía a cacao y vainilla. Mila gateaba por los cojines. Anya leía su libro de aventuras. Ilya simplemente escuchaba sus respiraciones, sintiendo que ese sonido llenaba cada rincón vacío de su alma. «Papá», murmuró Anya, medio dormida mientras se acurrucaba. «Tú no solo nos salvaste». «No», respondió él. «Ustedes me salvaron a mí». «Entonces estamos a mano», susurró ella, y cayó dormida. Ilya no se movió. Afuera caía una nevada suave, un milagro raro para abril. Miró las 2 cabecitas bajo la manta y entendió que ya no tenía miedo del futuro, ni de la soledad, ni de cometer errores, ni de la sombra del pasado, porque ahora tenía algo que no se compra con millones. Un hogar, risas, y 2 corazones que lo llamaban papá. Y entre el silencio y el roce suave de nieve, creyó escuchar una voz conocida. «Sabía que te quedarías». Ilya sonrió. «Estoy aquí», respondió en un susurro. «Para siempre. M».